Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a conversar con dos buenos amigos. Vamos a analizar desde el enfoque periodístico la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Están con nosotros Francisco Valencia, director del periódico matutino Diario Colatino. ¿Cómo está, Francisco? Bien, bien. Buenas noches, Luis. Buenas noches, amiga y amigo televidente. Buenas noches al buen amigo Ciro Granados, que no lo voy a volver a ver porque todavía no lo han enfocado y es una sorpresa, supongo. Como ya lo dijiste, Francisco, está con nosotros también Ciro Granados, propietario del periódico El Salvador Times, periódico en línea. ¿Cómo estás, Ciro? Muy bien, gracias, Luis. Francisco, un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, ¿ya se acomodaron al horario? Yo creo que sí. Estamos en ello. Sí, Viaje tan largo. Ayer fue el último día que me estaba durmiendo a las 3 de la tarde, a las 4, cualquier hora. No, pero me despierto en la madrugada también, ¿es cierto? Sí, Sí, se tarda uno más o menos como 4 o 5 días. Sí, para aclimatarse. Sí, son 14 horas de distancia, de diferencia en los usos y pues sí, el cuerpo, el reloj biológico se trastoca un poco. Y además, como no estamos tan jóvenes... A nuestra venerable edad ya pegan esos cambios, sí. Ya que en tanta juventud acumulada. No, y si no, mira a tu jefe. Sí, definitivamente. Bueno, la edad. Vamos a conversar con dos de los integrantes de una comitiva, una delegación, que tuvieron la oportunidad de conocer el gigante asiático. Vamos a ver cómo estuvo la jornada, qué es lo primero que pudiéramos compartir a la ciudadanía en torno a esta potencia mundial, un país que, según todas las informaciones periodísticas internacionales, pues ha logrado un desarrollo como país en poco tiempo y hoy está de tú a tú, en este caso con los Estados Unidos. Comenzamos contigo, Ciro. Sí, lo primero que uno se da cuenta al llegar a China es que es muy distinta a lo que se piensa acá en El Salvador. Uno cree que, o por lo menos desde ciertas ópticas político-partidarias, o incluso de las bases de algunos partidos políticos, se cree que todavía anda el montón de chinitos alando a los otros chinitos en unas carretas y que todavía hay un subdesarrollo pues del siglo pasado o antepasado. Y lo que cuando uno entra, lo primero que te impresiona es el hecho de que es una ciudad a la altura de las grandes ciudades del mundo a nivel de desarrollo y que si no fuera por la gran cantidad de población que tiene, estaría ya quizás en un sitial mucho más alto a nivel económico. Es la segunda potencia económica a nivel mundial, pero por la cierta desigualdad, por la enorme, son 1.400 millones de habitantes, y pues no todos han salido de la pobreza o la extrema pobreza y por eso es que todavía se considera incluso un país en vías de desarrollo. Y claro, son 1.390 millones de habitantes. 1.400 millones, esto es como 4 veces más que la de Estados Unidos, la población de Estados Unidos y ya no digamos la de nuestros países centroamericanos. Francisco, así, lo primero que le decís a alguien cuando te pregunta, ¿cómo te fue? Fíjate que parte de lo que ha dicho Ciro es, en efecto, creo yo, que la mentalidad que llevábamos, los que éramos del grupo, ¿verdad?, que íbamos a encontrar a una China semifeudal, ¿no? Y es que esa es la imagen que tenemos a partir de las películas. Es la imagen que nos venden las industrias culturales de Occidente, ¿verdad? Pero es totalmente diferente, o sea... bueno, esos trajecitos que vemos de los chinos los usan los ancianos para eventos especiales, es como cuando nosotros utilizamos esas camisas que usaban nuestros indígenas. Vas a encontrar a los chinos igual que andaba don Ciro, igual que te estás vestido vos, o sea, es diferente, la vestimenta es de la actualidad. Y luego no vas a ver esas chocitas de paja que ves en las películas En las películas de Wang Yu, la espada atraviesa, ¿no? Hombre, son sendos edificios, ¿verdad? Sí. O sea, una China muy, muy, muy desarrollada, pero sobre todo creo yo también que son muy transparentes, muy honestos, porque en los lugares que visitamos nosotros, en efecto,
es una China pujante, ¿verdad? Una China realmente ostentosa, hasta ostentosa la vi yo, ¿verdad? Pero te dicen, miren, hay lugares que la extrema pobreza todavía afecta y se está trabajando en ello. Y nos explicaron, por ejemplo, cómo la lograron erradicar en los lugares donde estuvimos, que creo yo que son de las enseñanzas que debemos aprender en países también subdesarrollados como nosotros o en vías de desarrollo como nosotros, que vale la pena ponerle atención. Yo creo, Luis y amiga y amigo televidente, que de China tenemos mucho que aprender y más allá, por ejemplo, de las cosas que puedan negociarse a nivel empresarial, los empresarios de este país que ya están aprovechando, no es para que no quieren salir todavía a decir cómo están aprovechándose de China, porque hay fuertes empresarios aquí en el país, por lo menos hay 2 o 3 grupos que ya tienen negociaciones desde el año pasado con China muy fuertes, y por eso es que la balanza comercial anda ya por los 85 millones de dólares. Y sobre todo los que aprovecharon con la eliminación de esta restricción que había, ¿no? Exacto. Entonces hay mucha oportunidad para los empresarios salvadoreños, eso sin lugar a dudas. Pero también creo yo que hay mucha oportunidad para el país, porque hay empresarios chinos que en efecto quieren venir al país a invertir y quieren venir a poner sus máquinas, sus industrias, sus empresas, y eso le vendría bien a El Salvador bueno, tenemos un problema todavía del problema laboral, de déficit, que creo yo que podría recuperarse un poco en la medida que haya apertura y vengan los chinos a invertir en El Salvador. Y ojo, los empresarios chinos no escatiman en hablar de millones de dólares, no hablan de 200 millones, de 100 millones, de 150 millones, hablan de muchos millones, algunos hasta de miles de millones de dólares. Entonces yo creo que tiene futuro el país con esa relación, y sobre todo, decía Ciro, una de las expresiones de la embajadora china para asuntos latinoamericanos y el Caribe, de cómo esa relación puede contribuir al pueblo, con esa relación, por ejemplo, cultural, esas hermandades culturales que pueden ir armándose. Yo creo que hay muchas posibilidades. El país tiene futuro con esas relaciones. Y eso justamente es lo que queremos ahondar en este programa. Antes me dicen que tenemos una producción, es una colaboración de Carlos Figueroa. El chino. El chino meridiano. Allá el chino meridiano era falso, ¿verdad? Sí. El chino no se miraba tan chino. Sí. Bueno, tenemos esta producción, la vemos y ahí van a ver imágenes que les van a evocar algunas cosas que queremos que nos compartan. ¿Les parece? Excelente. Veamos esta producción sobre China, la República Popular China. Hangzhou tenía un índice de pobreza de esa provincia 4 puntos sobre el promedio de todo el país. Hay pocas tierras cultivables y muchas zonas montañosas. Era muy difícil mejorar la vida de la población campesina o rural, pero el gobierno ayuda a construir sus casas. Pero después de 40 años, han logrado un avance increíble. También tiene la fama a desarrollar las empresas micro y pequeñas. Alibaba es una empresa muy grande con el paso del tiempo. Entonces ha crecido. Ahora es una gran empresa. Ya tiene también más utilidades después de cumplir la responsabilidad social. Eso es un desarrollo armonioso. Beijing es la capital de la República Popular China. Es una ciudad combinada, lo antiguo con el presente. Entonces podría conocer un poco de la cultura o de la civilización antigua de China. Beijing
es la capital de China, es el centro político, cultural y también innovación científica de China. Shanghái tiene un terreno muy reducido, una tercera parte del territorio salvadoreño, pero 4 veces de la población de su país, y por eso tiene que tener una idea distinta a la de Hangzhou, de Beijing, de otras ciudades, sobre sus propias peculiaridades. Shanghái realmente es el centro económico, comercial. También la innovación científica es muy importante para todas las ciudades. Y entonces los puertos son importantes para Shanghái, para tener contactos y conexiones con el exterior. Él mismo también extendió una invitación para las empresas salvadoreñas que vengan a Shanghái para participar en la exposición internacional de importación, que muestre los productos salvadoreños a China. Ustedes le tendrían que ver los ojitos aquí a mis 2 compañeros cuando vieron esas imágenes. Llorando de la nostalgia. Llorando de la nueva nostalgia de haber regresado. No, es que todas esas tomas que captaron el chino y su socio, ¿verdad? Y su socio, Santiago. Los su artistas, socio, el Santiago, artista. Net y Flix. Los 2 artistas. La verdad es que estuvimos ahí. Estuvimos a la par cuando las estaban haciendo. Cada uno de esos lugares y igual ellos lo captaron tras su cámara porque les atrajo bastante, les llamó la atención, los sorprendió. Igual así venimos todos sorprendidos. Creo yo que la decisión del presidente Salvador Sánchez Serén de abrir relaciones con China fue acertada, y creo yo que también los salvadoreños, las salvadoreñas, no deben permitir la manipulación que se está haciendo de esta relación, la manipulación tanto de la Embajada de los Estados Unidos como la manipulación de ciertos sectores de Arena, de ciertos sectores empresariales con su silencio, ojo, ¿verdad? Porque no han salido a decir... A celebrar esta unidad. Ni nada. Sin embargo, ya ellos están aprovechando y los empresarios saben, como he dicho anteriormente, que es una oportunidad para los empresarios realmente. Decía yo que hay muchas cosas que debemos aprender de China, y Ciro dijo algo que yo quiero profundizar un poco, y es el tema de cómo salir de la pobreza. Hubo un esfuerzo, y lo decía la embajadora en este spot que ha pasado del chino Flores, Liu Yuqing, decía la embajadora que era la provincia más pobre de China, y la lograron sacar. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, son decisiones, y aquí viene la parte política, la parte administrativa, porque aquí nos han vendido también la idea de que el socialismo chino es mero raro, mero extraterrestre, pero creo yo que es más humano de lo que creíamos. Lo que sucede es que ahí hay una planificación, no la planificación de la economía, sino que la planificación del desarrollo del país muy acertada a partir del Partido Comunista Chino, que se traza planes y que deben ejecutarlos, pues. Ponen planes con tiempos determinados y con objetivos, metas claras, y es lo que lograron. Y nos mencionaron 2 cosas, por ejemplo, por qué es esa provincia salió de la extrema pobreza. En primer lugar, los cambios que comenzaron hace 40 años. Ellos le llaman la reforma y la apertura, que fue una decisión del Partido Comunista Chino, es decir, del partido que gobierna por constitución. Y
por supuesto, las acciones que los liderazgos en cada provincia van desarrollando. En el caso de esta población de Zhejiang, la provincia de Zhejiang. De Zhejiang, allí nació el actual presidente de China, el presidente Xi Jinping. Y él, además de los elementos de la reforma y apertura, él introdujo ocho medidas más, que tiene que ver con eso de que si empresarios quieren montar sus empresas en esa zona, por ejemplo, les daban una comunidad demasiado pobre, le decían, bueno, pero usted tiene que hacer lo que aquí se llamaría la responsabilidad social empresarial, que no se trata de arreglar una computadora, sino que desarrollar la comunidad completa, y luego el Estado acompañar a esa comunidad dándole educación, dándoles técnicas para salir adelante. O sea, realmente garantizando el desarrollo de las personas. Desarrollo completito, de su forma de vivir, su forma de prosperar económicamente. Bueno, ya hay programas, por ejemplo, que el campesino en las partes más remotas andan con estos celulares y hacen negocios a través de los celulares, como a partir de una empresa. A partir de las empresas, y el gobierno nada más va facilitando. Y yo creo que son cosas que debemos aprender. La apuesta en El Salvador indiscutiblemente se ha hecho mucho, pero la apuesta en este país es sacar a la gente de la extrema pobreza. ¿Cómo? Hay que ir a ver cómo se hace en otros lugares y ver qué se puede imitar. No se puede trasladar porque son culturas diferentes, son condiciones diferentes, pero algo se puede hacer. Yo creo que hay mucho que aprender, insisto en eso. Ahora, Ciro, esta apertura de relaciones con la República Popular China yo sé que es una de las más importantes, pero es una de varias aperturas que se han hecho con países que antes era insospechado tener relaciones, por ejemplo, con Vietnam, con Bolivia, y hoy pues, Palestina, estamos viendo con Palestina. ¿Cómo ves ese hecho de que en este caso los gobiernos del cambio estén dando ese giro y abriendo realmente el país a otras culturas? Es que el estado actual del mundo, la globalización misma que se predica desde el sector liberal a nivel económico y a nivel democrático, no puede pasar por alto un factor muy importante, que es abrirse a todos los canales posibles, abrirse a todos los países posibles, y no puede estar dentro de esa misma lógica, dentro de esa misma doctrina liberalista o liberal. No se puede tener la mente nublada y evitar a ciertos países que están demostrando un nivel de desarrollo impresionante. Por ejemplo, en el caso de China, nos explicaban, este año cumple 40 años la reforma que ellos planificaron, y desde 1978 se trazaron objetivos fundamentales, y el primero era sacar de la extrema pobreza, luego atacar la pobreza, luego mejorar la clase media, y todo esto a nivel nacional, aunque con recetas locales, si se quiere, para las provincias, porque como para los grandes, las provincias son unas zonas muy grandes que agrupan a varias ciudades. Entonces cada provincia tiene su propia receta, y los únicos distritos que están bajo el gobierno central es Beijing, que es la capital, y también Shanghai. Entonces los gobiernos locales, por llamarle de alguna forma, hicieron sus propias estrategias dentro del plan general. Esto nos da la pauta para darnos cuenta de que hay una planificación, una organización y un trabajo aplicado de forma colosal. Desde el 78 empezaron ellos ya a aplicar esa reforma. Recordemos que China es un país con 5.000 años de historia, que ha sufrido muchas guerras, muchas invasiones, fueron colonia de otros países, y tuvieron una revolución en la cual el Partido Comunista gana esa revolución, se instaura en el 49, y a partir de eso comienza un proceso de verticalismo político que desemboca en esa reforma, cuando se dan cuenta de que también necesitan a
sus disidentes, por llamarles de alguna manera, en una mesa abajo de la dirigencia del Partido Comunista, pero que están trabajando por el mismo objetivo. Eso les genera estabilidad para que no haya atrasos, para que no haya tropiezos, para que no haya obstáculos mezquinos, llamémosle así. Entonces, es un socialismo a la China. Ellos le llaman su propia democracia porque escuchan a los demás. Podremos o no podremos estar de acuerdo, pero la evidencia está ahí clara y contundente. Hemos pasado incluso por algunos sectores populares y ya no son aquellos edificios que uno estaba acostumbrado a ver en las antiguas repúblicas soviéticas, grises, cuadrados, feos. No, son edificios, pues, por lo menos decentes, en los cuales vive la clase obrera de China. Y también están los grandes edificios de diseñadores súper modernos y, o sea, en las calles te encontrás Ferraris, Lamborghinis, Rolls Royce, ventas de Porsches. O sea, no tiene nada que envidiarle a nivel financiero y a nivel de modernidad a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra. Nueva York se queda chiquita. Nueva York es una cloaca comparada con Shanghai. Con eso se los digo todo. Estar, por ejemplo, en el corazón neurálgico de Shanghai y estar en el Times Square no tiene punto de comparación. Shanghai está muy por arriba. Y si no nos creen, pues yo los invitaría a que visitaran ese país para darse cuenta de una vez por todas que los chinitos no andan trabajando por un cuenco de arroz al día, ¿verdad? Así, y lo digo con mucho respeto y claro, afecto lo de chinitos, pero es que aquí también nos han estado diciendo cosas que no son ciertas. Sí, justamente de eso se trata, de que la ciudadanía pueda tener una percepción más cercana a la realidad, porque, y lo decíamos fuera de cámara, es como estar viendo la realidad a través de un vidrio nevado, a través de un espacio donde solo nos permite un gran filtro, solo ver algunas sombras y muchas veces distorsionadas de la realidad. Una pausa, venimos con más. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. En el 45 aniversario del Fondo Social para la Vivienda, celebramos contigo nuestra promoción del cliente puntual. Participa en la promoción pagando tu préstamo en uno de los 440 puntos de pago. Continuamos. Bueno, seguimos hablando de las relaciones diplomáticas con la República Popular China. Vamos a ver desde el punto de vista de medios de comunicación, que me imagino que ha de haber sido alguno de los intereses particulares que ustedes llevaban durante esta misión. ¿Qué puedes destacar, Francisco? ¿Cómo viste, por ejemplo, los medios impresos y los medios digitales, que es donde se mueve? Fíjate que solo vimos el papel. Sí, dos. No, vimos dos medios. No, y también CCTV. Sí, fuimos a visitar medios, pero la verdad es que salvo uno que tiene impresiones todavía, los otros, o el otro, digamos, el papel que es de Shanghai, no, de Hangzhou, creo que sí, de Hangzhou. Es un periódico que dejó de sacarlo impreso. Todo es en internet. Tiene 40 millones de lectores y tiene unas plataformas realmente innovadoras. Aquí hay que pensarlo para futuro, creo yo. Hay muchas cosas también que podemos ir ya trabajando en los medios por si se da ese cambio, que creo yo que en El Salvador no va a ser brusco, porque aquí no todos tienen esos televisores, estos teléfonos, aunque son, ¿cuántos millones de celulares tenemos aquí? Más de la población, sí, ¿verdad? Sí. Pero no creo que tengan la misma accesibilidad, por ejemplo, para conectarse a estar viendo un programa completito, leer todos los medios. Bueno, allá hay 40 millones de lectores, pero en esa provincia. pero es gratis, ojo.
en esa provincia. No es pagado. En cambio aquí la gente tiene que suscribirse para, por lo menos en algunos periódicos nuestros ya la gente tiene que suscribirse para verlo en internet, pero sí creo yo que hay muchas cosas bastante bien desarrolladas allá y que hay que prestarle atención. Una cosa sí es cierto que también hay que decirlo, y para mí es importante, es que los medios de comunicación, bueno, la apertura y la reforma, en efecto, lo más importante es que ha permitido al empresario privado apostarle al comercio, etcétera, pero en la parte política, por ejemplo, hay empresas que son estratégicas y esas las controla el gobierno a través del Partido Comunista, y las comunicaciones, por ejemplo, son de ese tipo, a pesar de que están liberadas, pero los directivos de los medios de comunicación son cuadros del Partido Comunista. Bueno, lo podemos ver cuando estuvimos con la presidenta la cabecera de la provincia de Xinjiang. Estaba ella, que era la máxima líder, la máxima representante política, administrativa de la provincia, pero además un cuadrazo del Partido Comunista, ¿verdad? Y presentó a los otros delegados, y ahí estaban los dos directivos del periódico con el que habíamos estado unas horas antes. Entonces, pero a mí me parece también interesante cómo el partido promueve esos cuadros, les da libertad para que hagan el negocio, pero también hay todo un compromiso de salvaguardar el sistema, porque eso sí fueron claros, el sistema socialista al estilo chino, no van a ir en contra de ese proyecto político de largo plazo, pero hacen, sí creo yo, un trabajo muy apegado en función del desarrollo de la sociedad y dándole las cosas que la sociedad quiere disfrutar. El entretenimiento es yo creo yo que muy, no sé cómo decirlo, pero muy fuerte dentro de la receta mediática. Sí. Es que una de las cosas que yo creo que hay que destacar es, ya en un concepto mucho más profundo, es que China ha hecho su propio medicamento interno, ha hecho su propio sistema basándose en experiencias propias y en experiencias externas. Eso es prioritario, porque no se trata de calcar o de hacer copy-paste de un sistema a otro, específicamente como en algunos casos ciertos liderazgos desfasados de este país quieren hacer en uno y en otro segmento del espectro. Pero yo sí creo, para el caso de los medios de comunicación, sí todavía existe lo que mencionaba Francisco, esa intrusión, digamos, de la parte gubernativa, pero también al mismo tiempo están dándole alas al periodismo y a la forma en que se narran las historias periodísticas de acuerdo a lo que el lector o el consumidor está esperando y está propiciando. No vayan a creer que son aquellas redacciones de antaño, como uno se las podría imaginar, de los años 50, de los años 40. No, ya ahora están, por ejemplo, con mucha caricatura. Están narrando las historias con caricaturas. Tienen cámaras, por ejemplo, hay un lugar en un parque donde tienen las cámaras instaladas, y ese es el parque como de los encuentros, donde la gente va a buscar parejas. Y entonces el periódico va persiguiendo las historias de éxito, las personas que al final encuentran ahí su otra mitad. Y también los periodistas ya andan con el chip tecnológico, aunque estén imprimiendo por motivos quizá un poco de tradición china, porque hay que entender que una cultura como la de ellos se mueve de una forma lenta pero decidida. Y eso es fundamental para no estar dando vaivenes, para no estar dando pasos innecesarios dentro de la prueba y error del desarrollo. Entonces, eso sí es lo que por lo menos en mi caso me ha generado mucha admiración, ver a los periodistas jóvenes, yo llevaba otro chip, uno
se los imagina ahí con el censor, con el jefe de la redacción vestido censurando. Con el jefe de la redacción vestido a la usanza de Mao o eso. No, tendrán su línea editorial como aquí y en Groenlandia, todos los medios de comunicación la tienen, pero al final de cuentas están dándole prioridad al consumidor en lo que le van a dar, porque uno puede como periodista hacer muchos contenidos, pero si no se los consumen, pues es por gusto. Entonces, esa es una de las cosas que más me llamaron la atención en la parte mediática. Y como dice... Y un periodismo bastante comprometido con el desarrollo. Sí, lo que pasa es que es una lógica. Todos los chinos quieren salir del subdesarrollo. Todos los chinos quieren ser ricos. Todos los chinos quieren estar en las primeras filas del mundo moderno. Y claro, desde cada trinchera, cada cual hace lo suyo. Quizá dentro de la reforma haya un poquito más apertura política, quizá ya los otros partidos, porque existen 7 u 8 partidos, no solo el Partido Comunista, que es el que gobierna de manera vertical, quizá dentro del proceso de apertura después haya un poco más de compartir ese poder. Esperamos, y si es así, pues habrán demostrado que les funcionó, como hasta ahora. Ahora, ustedes mencionaban algo bien interesante porque obviamente la cultura china es milenaria, países con una 5.000 años de historia. Riqueza histórica, en tradiciones. ¿Cómo se combina esa parte histórica, esa parte ancestral, digamos, con toda esa modernidad que ustedes nos están planteando y que pudimos ver ahí en las imágenes? Fíjate que hay cosas bien simbólicas. Por ejemplo, vos te imaginabas dónde estaba la plaza de Tiananmen y dónde estaba, que la plaza de Tiananmen, digamos, es la plaza parecida a la plaza de la Revolución en Cuba. Es lo mismo. O el Parque Libertad en El Salvador, que celebramos la independencia. Pues la plaza de Tiananmen es a partir de 1949, donde Mao Zedong dio su primer discurso tras la victoria. Pero no te imaginas dónde está la ciudad prohibida, que tantas veces la has visto en las películas. Pues aquí está la plaza Tiananmen y aquí atrás está la famosa ciudad perdida, que son como 2 kilómetros. Sí, donde antes estaban los emperadores. Ahí encontrás estás de lo moderno, pasás al periodo de las dinastías, y toda esa cultura los chinos la están viendo continuamente. El día que nosotros fuimos a la plaza y el día que nosotros entramos a esa famosa ciudad perdida, ciudad prohibida, eran centenares de gente haciendo cola para entrar. Miles de personas. Increíble. Y todos chinos. Bueno, había también, por supuesto, en orden. Es que eso uno se imagina que hay unas grandes aglomeraciones y que unos copeándose codazos con otros, pero no. En orden, un orden cuasi marcial. Los desordenados éramos nosotros, quizás, ¿verdad? Sí, bueno, tuvimos la suerte de ir por el fast track. Demasiado privilegio para nosotros. Pero la verdad es que la gente, ahí están los chinos, consumiendo su propia historia. Y luego en Shanghái, el vicealcalde nos dijo una cosa que nos dejó, creo yo, boquiabiertos nosotros en el tema de la cultura. Tienen ellos 3 esfuerzos culturales, uno obviamente relacionado con la revolución, la cultura destinada a que la gente vaya, y esta es la parte política, la parte ideológica, es decir, que no olviden por qué están así, que no olviden, bueno, en Shanghái nació el Partido Comunista, por muchas cierto, veces ahí tienen, en el museo, ¿de verdad? Tienen ahí una imagen muy simpática de los años 40, porque le dedican obviamente todo un honor al origen donde nació el Partido Comunista Chino. Que eso es lo que nos pasa a veces a nosotros como salvadoreños, que tenemos anantíos, como decimos en el campo, anantíos, tenemos 197 años de historia independiente y como 500 y algo después de la colonia. Sí, precolombia. Pero no nos interesa saber nada de nuestros pueblos prehispánicos. La gente no le interesa saber de las gestas de Anastasio Aquino, de la masacre del 32. Es decir, que son versus
comparando con toda la historia china, una historia más reciente, ¿no? No, y entonces ahí tienen como esa, la historia, la parte política que es fundamental por el sistema socialista. Luego, y esto sí me llamó la atención, el esfuerzo que le están poniendo a un nuevo momento de la cultura por la gente que ha estudiado fuera de China o se fue en algún momento fuera de China y han vuelto. Pues esa gente no le abandonan en el tema cultural, tiene un espacio para ellos. Y además de eso, por ejemplo, estuvimos dos cosas resaltables dentro de la parte cultural ideológica, digamos. Fuimos a un museo un domingo a las 3 de la tarde y ese museo estaba lleno de niños y de jóvenes. Y era un museo que una de sus alas del museo es una esfera gigante como que 3-4 veces este estudio, y por fuera muy lindo a nivel estético, pero por dentro es una pantalla de casi 360 grados. Y entonces los niños y los jóvenes van ahí no a instruirse sobre el capitalismo como uno creería, no a instruirse sobre la gran marcha como otros podrían pensar, no, van a ver películas de fotones, de electrones, de ciencia, de cómo se componen los metales, de cómo se avanza. La teoría del Big Bang, ¿no? O sea, es eso. Además, ese es el Museo de Ciencia y Tecnología. Es el Museo de Ciencia y Tecnología. Pero también, si alguien nos dice, sí, pero también hay pobres, y también hay pobres, hay zonas malolientes, hay un par de borrachos que se encuentra uno ahí por la calle, pero también, por ejemplo, fuimos a una obra de teatro donde se llamaba Las leyendas del Kung Fu, la obra que estábamos presenciando, donde al final el centro de la obra o el gran mensaje es cuestión de valores. Ahí ya no entra la ideología partidaria, ahí ya no entra lo bueno, lo malo de la izquierda, de la derecha, del comunismo, del capitalismo. No, ahí entra ya los valores fundamentales del individuo, el humanismo en el cual se puede luchar por los objetivos que uno se traza, que eso era la historia del niño que encuentra a su maestro del Kung Fu y a través de muchas arduas luchas en su trascendencia, digamos, hacia la última etapa del Kung Fu, fuimos viendo que el niño iba prosperando, después se convirtió en joven y luego en maestro. Entonces, al final, eso le queda a los chinos, que van a ver su teatro tradicional, le queda en el fondo que tienen que luchar antes que cualquier otra cosa por los valores fundamentales del ser humano como tal. Y el teatro lleno. El teatro estaba ahí, y un teatro moderno, es que no se estén pensando que las sillitas de madera y que con los sombreritos de traer arroz en el campo. No, un teatro. Nosotros hemos estado en teatro en Londres, hemos estado en teatro en Nueva York, yo estaba en Broadway y no tiene nada que envidiarle. A nivel de acústica, a nivel incluso de presentación, de escenografía, de luces y eso sí, le tendrán que envidiar todos al teatro de China, que tiene unos actores impresionantes, unos saltos de los 1000 diablos. De los 1000 diablos. De los 1000 chinos, mejor. De los 1000 chinos. Bueno, tenemos que hacer una segunda pausa, ya vamos a regresar después de estos importantes mensajes. En el 45 aniversario del Fondo Social para la Vivienda, celebramos contigo nuestra promoción del cliente puntual. Participa en la promoción pagando tu préstamo en uno de los 440 puntos de pago. Continuamos. Bueno, seguimos hablando de las relaciones diplomáticas con la República Popular China. Ciro, te referías fuera de cámara al tren, por ejemplo. Sí. Tenemos imágenes, creo que las podemos ver mientras nos contás. Sí. Cosas que se podrían
aplicar de manera cercana en nuestro país, ahora que tenemos las relaciones diplomáticas abiertas con China, hay que decirlo así a secas, China, sin establecer distinciones. Creo que es la manera más fácil de que el salvadoreño ya se vaya acostumbrando a esta nueva lógica que desde nuestro gobierno se ha instaurado. El puerto, por ejemplo. Puerto de aguas profundas. Puerto de aguas profundas en Shanghái. Ya las grúas que descargan de los barcos, que trasladan hacia el punto de acopio, digamos, y que desde ahí lo ponen en los furgones, en los camiones que lo van a llevar hacia las ciudades, ya son operadas desde fuera, ya no está la gente adentro de las grúas, sino que son computarizadas. Eso se puede aplicar. Hay interés, no del gobierno chino, eso hay que decirlo muy claramente, sino de empresarios chinos en desarrollar nuestro puerto de la Unión. Se podrían hacer o se podrían incluso crear algunas alianzas entre 2 o 3 socios, socio chino, socio salvadoreño, socio gubernamental, para que todos tengan su parte del pastel, que ha sido el gran problema con el puerto de la Unión. Eso se puede hacer a muy, muy corto plazo. También se puede hacer, por ejemplo, trenes que, si bien no conecten ciudades todavía como para movimiento de pasajeros, pero sí para movimiento de mercaderías desde el puerto, por ejemplo, hasta San Miguel o hasta alguna zona cercana donde se puede aprovechar para el canal seco con Honduras. Eso creo yo que es muy, muy, muy rápido de hacer. También buses articulados, vimos muchos buses articulados en los cuales la gente va sentada sin ir colgados como uno pensaría. Entonces eso se puede hacer a un muy, muy, muy corto plazo. Es cuestión de apertura mental de las autoridades salvadoreñas. China está dispuesta, según nos dijeron, y de los partidos políticos que dejen de estar viendo a China como el enemigo. Esas telarañas ya hay que írselas quitando, y obviamente del empresariado salvadoreño, que no solo esté pensando en vender café, sino en traer e en importar esa tecnología. Ahí tenemos el tren del que estábamos hablando. Sí, ese es el tren de alta velocidad que nos llevaba desde Beijing hasta Hangzhou, si no recuerdo mal. Sí, en Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang, y ese tren, si se fijan, ni siquiera tiene cinturones de seguridad. Ese es un puente que une creo que es el que une, sí, al puerto de aguas profundas con la ciudad. Tiene 37 kilómetros el puente. 37 kilómetros de puente. Así es. En el mar. En el mar, y además a los lados del puente, el mar no está inactivo, digámoslo de alguna manera literaria, sino que ahí hay muchos molinos de viento adentro del mar. Uno se los esperaría encontrar en las montañas o en algunas planicies de mucho viento, pero están ahí. Todo eso es China. Uno no puede ver a China desde el liberalismo con ojos partidarios. Uno tiene que ver a China desde el liberalismo con ojos de negocios. Y el que no la ve así, pues estará cuando menos desaprovechando una gran oportunidad. Ya para cerrar, Francisco, ¿cómo tenemos que ver entonces como país esta puerta que se abre con estos lazos nuevos? Este país, como subdesarrollado, necesita conocer cómo se desarrollan otros. Este país subdesarrollado necesita diversificar su mercado. Estados Unidos, indiscutiblemente, que seguirá siendo el socio principal comercial, pero hay que ver otros. Si no, recordemos lo que pasó en 2008. Hubo una recesión, una crisis en Estados Unidos y nos afectó tremendamente, tan así que la economía decreció en menos 3%, ¿verdad? Entonces hay que tirar nuevos mercados. Luego creo yo que el empuje que está teniendo en el caso de China, aquí puede aprovecharse también, claro, si tenemos empresarios visionarios. Traer un tren rápido, o aprovechar el mar, ¿verdad? Para energía eólica, yo creo que es importante. La tecnología que China puede transferir también
nos contaban en el Museo de Ciencia y Tecnología que comenzaron aprendiendo de la tecnología alemana y luego la superaron. Hoy China tiene su propia tecnología y entonces no solamente está el tren rápido, sino que los sumergibles, Sí. los sumergibles a gran profundidad, la cuestión espacial. Y fuimos también a lo de la medicina, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Esa cosa es impresionante. Uno quiere salir con el cuerpo biónico, con el cuerpo biónico, porque ahí hacen, incluso hasta para los aneurismas, ya no es cortar y pegar las venas cerebrales, sino que ya tienen nuevas cánulas que se ponen por dentro de la vena. Yo creo que hay algo muy, muy rescatable también, que hay que decirlo, para el oído de propios y de extraños. En El Salvador no necesita importar el socialismo chino como sistema de gobierno. Estamos claros. Nosotros debemos mantener a mi juicio, el sistema democrático que tenemos, perfeccionarlo, mejorarlo, pero también aprender con humildad del éxito económico que ha tenido esta potencia mundial con un sistema político distinto. Aquí no estamos predicando a favor del comunismo, no estamos predicando a favor del socialismo. De lo que yo sí creo que hay que predicar es del sentido común, en el cual hay unidad entre el gobierno, sea quien sea, y los empresarios para beneficio mutuo de todo el pueblo. Al final, lo que todos los salvadoreños queremos es dejar de ser pobres. Y entonces, en ese esfuerzo hay que concatenar todos los trabajos desde la parte gubernativa, desde la parte empresarial y también desde la parte partidaria, porque no puede ser que se esté tratando a las bases partidarias con espejitos. Bueno, la verdad es que ha sido una gran experiencia, sin lugar a dudas. Da para seguir hablando un buen rato. Da para más episodios. Hay muchas cosas que contar. Claro, yo quiero agradecerles a ambos que se hayan tomado el tiempo día viernes de venirnos a contar esta experiencia. Ha sido un gran placer, Luis, y espero que los amigos y amigos televidentes se preocupen de conocer más de China. Y en YouTube pueden escoger, o en Internet hay muchas cosas y no las van a estar engañando. No hay que dejarse engañar, no hay que dejarse manipular. Y si no, que le pregunten a Ciro Granados. Sí. Y que lean el Times. Y que lean el Salvador Times. Y por supuesto, Diario Latino, por supuesto. Muchas gracias de verdad por la invitación. Estamos con muchísimo gusto acá con ustedes. Listo, y a ustedes amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense, hay más para todos y para todas. Y recuerden que si quieren un corte de pelo como el que tiene Ciro Granados, pueden ir a Donald Barber Shop. Ahí es un lugar para todos, para chicos y grandes. Un corte lindo. Además pueden buscarlo en Facebook, están como Donald Barber Shop. Hasta la próxima, pasen buenas noches.